yo quiero decirles a ustedes que no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, usted nunca debe olvidar quién es usted. No importa lo que pase allá afuera, no importa que el mundo esté en conmoción, usted nunca olvide que usted es un hijo o una hija de Dios. Usted nunca olvide que el Espíritu Santo de Dios habita dentro de usted, que el Espíritu Santo de Dios está dentro de su ser, que Dios mismo habita en usted como una morada. Nunca olvide eso. Eso es muy importante. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El temor puede tocar a las puertas del corazón. El miedo, la ansiedad puede tocar a las puertas de su corazón. Pero queda de usted si le abre la puerta o no le abre la puerta. Hay que mantener la puerta del corazón cerrada ante el temor, ante el miedo, ante la ansiedad, ante los sentimientos de fracaso. Hay que cerrar la puerta del corazón y solamente mantenerla abierta para nuestro Señor. Porque en el corazón, en la casa de tu corazón, ya habita el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tú no estás solo, tú no estás sola. Aunque el mundo te diga lo contrario, aunque el mundo te proyecte y te diga que tú eres una persona incompleta y que necesitas dinero para ser feliz, o que necesitas una buena pareja para ser feliz, o que necesitas una buena casa, un buen empleo, un buen carro, dinero en el banco para ser feliz, eso es mentira. Ya tú estás completo, ya tú estás completa, porque Dios mismo habita en tu corazón. ¿Qué te hace falta para ser feliz? Nada. Si Dios habita en tu corazón, no te hace falta nada. Lo tienes todo. Tienes a tu disposición al arquitecto, al hacedor del cielo, la tierra, al Dios todopoderoso. Lo tienes a tu disposición, tanto así que habita en tu corazón. ¿Sabe que el ser humano, a través de la historia, siempre ha tratado de acercarse a Dios? De muchas maneras, de muchas formas. Y ha utilizado el panteísmo, utilizando las obras de la naturaleza, los árboles, la creación, los animales, rocas. Ha utilizado diferentes elementos de la naturaleza para decir: ahí está Dios, ese es Dios. Y se postran ante un árbol, se postran ante una imagen tallada de madera, de yeso, de piedra. Se postran ante el río, se postran ante la luna, se postran ante el sol, se postran ante diferentes elementos de la naturaleza. Eso se llama panteísmo. Y el ser humano, a través de la historia, ha buscado la manera, a través de eso, de acercarse a ese Dios poderoso, a ese Dios infinito. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 11, verso 4. Rosa, pónchamelo ahí. Génesis capítulo 11, verso 4. Vemos que la humanidad, ya desde el principio, cuando el ser humano comienza a organizarse a través de diferentes gobiernos humanos, que los seres humanos dijeron: construyamos una ciudad. Construyamos una ciudad con una torre alta que llegue hasta el cielo. Una torre bien elevada. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Qué estaba buscando la humanidad en ese momento? Hacer una torre alta para llegar hasta la misma presencia de Dios. El ser humano ha buscado la forma de acercarse a Dios por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Ha buscado, perdón, de muchas maneras, ha buscado acercarse a Dios, de muchas formas, de muchas maneras. Pero Dios piensa diferente
Y Dios nunca ha esperado que el ser humano llegue hasta donde Él. Porque la intención de Dios siempre fue de Él acercarse al ser humano. Porque Dios sabe que el ser humano no tiene la capacidad de acercarse ante Él. Dios sabe que el ser humano no tiene los recursos de poder acercarse a su presencia por sus propios méritos. Y cuando ya vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, estamos todavía comenzando la Biblia. En Éxodo, capítulo 25, verso 8, ahí Dios está diciéndole al pueblo que Él va a habitar en medio del pueblo. Y Él dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. La intención de Dios siempre ha sido habitar en medio de la humanidad. No que el ser humano llegara hasta el cielo, sino que Él mismo habitar, tener comunión en nuestro hábitat, en nuestro espacio, en nuestro ambiente, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Ese es el diseño original de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo vemos en el Génesis, cuando Dios crea al ser humano, Él lo crea. Y luego dice la Escritura que ubica a esa pareja que había creado, la ubica en un huerto, la ubica en un jardín, en un lugar privilegiado, un lugar escogido por Dios. Era un lugar separado, era un lugar privilegiado y cuidado por Dios, el jardín, el huerto del Edén. Y la Biblia dice que Dios descendía. Adán y Eva no subían al cielo, sino que Dios descendía y se paseaba con ellos en el huerto. Porque en el diseño original de Dios, siempre Dios ha tenido la intención de Él descender y hacer morada junto a los hombres, hacer morada junto a los seres humanos. Cuando la relación del ser humano con Dios se rompe a causa de la desobediencia y a causa del pecado, pues el ser humano ha sentido ese vacío en su corazón. El ser humano es el único ser, la única criatura en nuestro planeta. Es la única criatura que tiene la capacidad de ser consciente de su existencia y poder pensar y analizar y cuestionarse y decirse, ¿qué yo hago aquí? ¿Quién me trajo a este mundo? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido de la vida en este mundo? Y cuando ese ser humano no ha chocado con la cruz del Calvario, cuando ese ser humano no ha tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, el ser humano a través de la vida busca por diferentes medios de llenar ese vacío, de encontrar esa identidad, de encontrar esa llenura, de encontrar ese sentido de la vida. Y lo busca a través de diferentes cosas. Pero no es hasta que el ser humano choca con la cruz del Calvario, que se encuentra con aquel que realmente nos da el sentido de la vida. No es hasta ese momento que el ser humano conecta con Dios y redescubre que lo tiene todo para ser feliz, porque ya Dios habita en su corazón. Y desde el Éxodo, ya Dios le había dicho a Moisés, vas a hacer una casa de campaña, un tabernáculo, porque yo quiero habitar. Dios está diciendo, yo quiero habitar en medio del pueblo. Israel vivía en un desierto donde habían animales peligrosos, en un desierto donde escaseaba el agua, donde escaseaban los recursos naturales, donde escaseaba el alimento, donde había necesidad, donde había mucha escasez. Pero Dios tenía el anhelo y el deseo de habitar ahí en medio del pueblo.
Porque esto no se trata, amado, de que tú estés ubicado en un lugar de prosperidad. Esto se trata de que si Dios está contigo, si Dios habita en medio de ti, no importa que tú vivas en medio de un desierto, allí Dios te va a prosperar, allí Dios te va a bendecir, allí Dios se va a glorificar en tu vida. Esto no se trata si tú vives en una mansión, en una casita de madera, que cada vez que llueve se moja, porque si Dios está contigo, aleluya, allí será el lugar de tu bendición, allí Dios se va a glorificar en tu vida. Esto se trata de que Dios habite en tu corazón. Israel estaba en un desierto. La mayoría de las naciones poderosas en aquel momento vivían en lugares prósperos, vivían en prados, vivían en lugares, mire, donde abundaba la cosecha, abundaban los frutos, abundaban los animales, abundaba el alimento, vivían en esos lugares. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios no estaba con ellos. Dios estaba con el pueblo que habitaba en el medio del desierto. Dios estaba con el pueblo que habitaba en medio de la sequedad. Dios habitaba en medio del pueblo que habitaba en la necesidad. Ahí estaba Dios y no le faltaba nada. Qué gran diferencia cuando permitimos que Dios habite en nuestra morada, habite en nuestra cabaña, que habite en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. Y el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio nuestro. No que nosotros subamos allá, sino que Él quiere habitar en medio nuestro. Habitar en medio de nuestra vida. Habitar con nosotros. Estar aquí en medio nuestro. Glorificarse en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras necesidades. Ahí Él glorificarse. Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, vemos cómo Él lo vio. En ese capítulo donde él teológicamente, él dice, y el verbo, hablando de Cristo preencarnado, antes de que Cristo se hiciera hombre, antes de que Cristo viniera a este mundo, Cristo siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. Y en el Génesis lo vemos como la palabra, el verbo. Y Juan nos está diciendo que ese verbo que estaba desde el principio, el eterno Hijo de Dios, ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, se manifestó entre nosotros y fue a la cruz del Calvario. Por eso es importante que nosotros hablemos de la Navidad. Por eso. Independientemente de que si Cristo nació un 25 de diciembre, o nació en enero, o nació en abril, o nació en septiembre, eso es irrelevante. El día que nació, el día específico cuando nació, eso es irrelevante. ¿Cuál es la realidad histórica que dividió la historia de la humanidad en dos? ¿Cuál es la realidad para nuestra vida? Aleluya, que a través de ella hemos sido salvos. ¿Cuál es la realidad histórica para la humanidad? Que Cristo llegó a este mundo, que ese verbo nació en este mundo, que ese verbo se hizo carne, que ese verbo se humanizó, tomó forma humana y se humanizó. Y sintió todo lo que tú sientes. Él lo sintió y nació en este mundo. Esa es la realidad de la Biblia, es la realidad del Evangelio, que Él nació. Por eso es que tenemos que hablar de la Navidad. Haya nacido el día que sea, la fecha que sea. Por eso tenemos que hablar de esto. Porque no fue algo aleatorio, no fue un evento que pasa por desapercibido. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, se nos muestra cosas sorprendentes de ese evento. Se nos dice que había unos hombres sabios
que allá en el oriente, que no sabemos si eran 3, 4, ¿verdad? La cultura menciona 3, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Ah? Menciona 3. Y la cultura menciona que hubo otro más que se perdió. Eran 4. No me acuerdo ahora el nombre de ese otro. Pero eso es la cultura, esa es la cultura. No sabemos cuántos eran, porque la Biblia, el texto bíblico, no nos relata ni nos dice cuántos eran. Lo que sí la Biblia dice es que eran unos hombres, magoi, que eran unos hombres de ciencia, unos hombres sabios. Probablemente eran unos hombres que a través de los astros científicamente establecían calendario y buscaban fechas. Eran hombres de ciencia, que eran paganos, pero eran unos hombres de ciencia y con un conocimiento que ellos estaban buscando dentro de su realidad. Ellos estaban buscando la verdad. A través del conocimiento estaban buscando la verdad de las cosas. Y estaban buscando la verdad, y la Biblia dice que el que busca, encuentra. Y buscando la verdad a través de la ciencia, a través de los astros, Dios en su misericordia se les revela y Dios les permite ver una lumbrera en el cielo, que ellos la identificaron como una estrella. Para ellos era una estrella. Pero Dios permitió esa lumbrera en el cielo y se dieron cuenta que esa lumbrera no solamente apareció, sino que comenzó a moverse, comenzó a guiarlo, comenzó a dirigirlo. Y ellos dijeron, espérate, que Dios ha permitido esta estrella, esta lumbrera, para llevarnos hasta donde van a ser, aleluya, el Rey de las naciones, donde van a ser, aleluya, el eterno Hijo de Dios. Y esta gente emprendió su camino, venían desde lejos, desde Oriente. Claro, la Biblia no dice, como les dije, cuántos eran, ni menciona su nombre. Pero cuando vamos a las profecías, Lucas no da tantos detalles. Pero cuando vamos a las profecías, ahí aparecen unos poquitos más de detalles, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías habla de que vendrán reyes desde lejos, que vendrán en camellos, en dromedarios, y que van a traer oro, incienso y mirra, y que son embajadores, que son príncipes, que son reyes. Eso dice Isaías, aunque Lucas no lo menciona, pero Isaías habla de reyes, habla de los presentes que le trajeron y habla de que venían en camellos. Eso lo dice el profeta. Y claro, estas cosas, cuando uno sigue buscando y buscando, uno se da cuenta de todos esos detalles, que aunque Lucas no lo dice, pero lo menciona Isaías. Entonces, Dios trae a esa gente desde lejos, que probablemente tardaron meses en llegar hasta donde estaba Jesús. En el momento del parto, José y María era una pareja humilde, sencilla y pobre. Era tan y tan pobre que ellos no tenían cómo pagar y dónde pasar una noche. Y cuando buscaron las hospederías cerca de donde estaba, en el lugar donde ellos estaban, todo estaba lleno. Y donde único pudieron pasar esa noche fue en un lugar donde había un establo. Los establos en aquel momento no eran como ahora. Los establos en aquel momento eran cuevas. No es como nosotros lo vemos culturalmente, ¿verdad? Que es como una chocita de madera, techada en paja, algo, ¿verdad? Bien romántico, bien chévere. No, eran cuevas. Ahí eran los establos, ahí guardaban los animales, en cuevas. Así que ellos tuvieron que refugiarse en una cueva que se utilizaba de establo, porque eran pobres, no tenían recursos, y ya María iba a dar a luz. Una joven virgen de Israel que, como muchas otras, estaba esperando el cumplimiento profético de que el Mesías iba a nacer, y ella fue la agraciada, ella fue la escogida. ¿Qué vio Dios en María? Una pregunta bien interesante. De tantas doncellas que había en Israel, doncellas que se estaban guardando, doncellas que se estaban cuidando para ser las portadoras del Mesías,
¿qué Dios vio en María? Una pregunta muy interesante, pero lo que sí la Biblia me dice era que María era una mujer que observaba, escuchaba y callaba. Era una mujer prudente, porque la Biblia sí dice que ella observaba y veía todo lo que acontecía y guardaba esas cosas en su corazón. Era una mujer prudente. Por lo menos esos detalles la Biblia lo menciona. Pero ¿qué otros requisitos y qué otros elementos, qué otras fortalezas vio Dios en María? Una pregunta bien interesante. Pero Dios la escoge. Una muchacha joven, aproximadamente, por los datos culturales e históricos, probablemente María estaba entre sus 17 a 15 años cuando María da a luz. Para nosotros eso es un escándalo, para nuestra cultura, porque en nuestra cultura 15 años es una niña, 17 años es una niña, pero ese es nuestro contexto cultural. Pero pregúntele a sus bisabuelas, pregúntele a sus tatarabuelas, ¿a qué edad ellas tuvieron sus primeros hijos? 17, 18. Era otra época y culturalmente eso no era un problema. Culturalmente eso estaba bien. Y vaya aún más, averigüe. Cuando salga de aquí, pregunte y averigüe de su tatarabuela a qué hora ya tuvo su primer hijo y cuántos años tenía el marido. Probablemente el marido le llevaba más de 30 años. Probablemente. Porque eran otras épocas. Y en aquel momento, tan pronto una jovencita podía dar a luz, y había un señor mayor de edad y tenía la capacidad de mantener una buena familia, era un potencial esposo. Y se pedía hasta una dote. Se pedían dotes. ¿Qué era la dote? Era lo que representaba el trabajo que esa muchacha hacía en la casa. Si esa muchacha ordeñaba las vacas, si esa muchacha atendía las cabras, si esa muchacha cocinaba, buscaba agua al río, pues el padre sacaba números de eso. Bueno, si yo le voy a pagar a alguien para que me ordeñe las vacas, para que me cuide las cabras, para que me busque agua al río, ¿cuánto yo le pagaría a ese empleado para que me haga ese trabajo? Bueno, eso me saldría al año. Eso me saldría al año en $25,000. Esa era la dote. Esa era la dote. Era cuánto me cuesta a mí, como padre, el que ahora esta muchacha no va a estar aquí en la casa produciéndome, y ahora yo tengo que buscar quien me haga eso, y eso me cuesta a mí como $20,000 al año. Así que si tú te vas a casar con la nena, tú me das 20,000 pesos. Y yo te doy el permiso de que te cases con la nena, porque eso a mí me cuesta. Recuerde, amado, nosotros lo vemos ahora como que bien frío, lo vemos como que, ay Dios mío, vendían las hijas. No, lo vemos ahora sí, pero recuerde, eran otras épocas. La vida se veía de otra forma, de otra manera. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de la abundancia, de que nadie tiene que hacer eso, de que ahora la gente se casa por amor. Y la gente no tiene, pero antes no, antes primero se pensaba en el bienestar social y económico. Si podía mantener una familia, el amor era secundario, el amor venía después. El amor venía después. Esa era la mentalidad de otras épocas. Así que en este momento histórico bíblico, María probablemente tenía entre sus 15 y 17 años. José probablemente le llevaba muchos años a María. Era un hombre maduro y adulto, probablemente. Así que esta pareja pobre, que Dios puso su mirada en ellos, a Dios le dio la gana de escogerlos a ellos. Y ellos, buscando refugio, entran a una cueva que se utilizaba como un establo donde se cuidaban los animales. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario de todo esto? Que mientras esa escena ocurría y María estaba ahí con dolores de parto y ya ahí rompiendo fuente, mientras eso estaba ocurriendo en esa cueva, Dios
le estaba enviando unos mensajeros a unos pastores que estaban en el campo. ¿Por qué? Porque cuando nace un niño, en una familia siempre hay celebración, siempre hay expectativa. Se reúnen los padres, se reúnen los abuelos, se reúnen los primos. Mira que fulana va a parir, que fulano, su esposa va a dar a luz, y está todo el mundo a la expectativa. María y José estaban lejos de sus parientes, estaban lejos de su familia. Era una parejita sola que estaba allí en una cueva metida. Pero Dios se encarga de que ellos no se quedaran solos. Dios se encarga de conseguir gente que le celebre el nacimiento a su eterno Hijo. Y Dios busca allá unos pastores que estaban en el campo cuidando sus ovejas. Y Dios le envía nada más y nada menos que la mejor sinfonía que existe en el universo, la mejor orquesta sinfónica, el mejor coro que existe en el universo. El Padre Celestial se lo envió a esos pastores, no solamente para darle la noticia, sino para darle la noticia cantada, para que los pastores dieran un mensaje cantado, con musiquita, con canciones de alegría. Y dice la Biblia que apareció un ángel en el cielo con los pastores y les dio el mensaje y le dijo: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Está naciendo ahora mismo el mejor regalo del Padre a esta humanidad. Está naciendo ahora, aleluya. Y no solamente eso, vamos a cantar, vamos a entonar cánticos. Y dice la Biblia que aquellos ángeles comenzaron a cantar. ¡Wow! ¡Wow! Eso es algo, amado, que cuando usted lo piensa, usted escuchar el mejor coro celestial cantando, que Dios tiró la casa por la ventana y Dios dijo: mi hijo está naciendo entre ustedes, tiene que haber música. Mi hijo está naciendo entre ustedes, tiene que haber canción. Mi hijo está naciendo entre ustedes, tiene que haber alegría. Mi hijo está naciendo entre ustedes, tiene que haber gozo. Mire, no hubo un lechón allí porque para los judíos el lechón era inmundo. Pero si no hubiera sido inmundo, pues estar seguro que había lechón a la varita allí, con cuerito, mire, bien crunchy, de ese cuerito que le rompe las muelas, allí, con ñame, morcilla, sin sangre, pasteles, todo eso allí. ¿Por qué? Porque era un ambiente de fiesta. Si Dios envía el mejor coro celestial para que cante y celebre el nacimiento de Cristo, como nosotros como cristianos: ay no, la Navidad es pagana, ay no celebres la Navidad, ay quita las bombillas, ay quita el árbol, ay no estés hablando de la Navidad que eso es pagana. Mire, Señor, reprenda al diablo. Cristo vino a este mundo, Cristo nació y el Padre lo celebró, el Padre cantó, el Padre envió el coro celestial. Si el Padre lo celebró, ¿cómo yo no lo voy a celebrar? ¿Cómo yo me voy a quedar callado en esta época? Ahora es que yo celebro y canto y me gozo y salto y digo: Cristo es la Navidad, el mejor regalo del cielo. Vino a este mundo, se hizo humano, nació y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros. Entonces ahora nos vamos a quedar callados porque hay 2 o 3 bobolones por ahí. Ay, la Navidad es pagana. Ay, es que el 25 de diciembre era del dios Sol. Ay, que los árboles son paganos, los árboles de Navidad son paganos. Ay, que los regalos, eso es paganismo. Mire, yo obedezco lo que dice la Biblia. Yo obedezco lo que dice la Biblia. Y mi Biblia dice que cuando Cristo nació hubo fiesta. Mi Biblia dice que cuando Cristo nació hubo música, hubo canción, hubo alabanza de los mejores cantores del universo allí. Eso dice mi Biblia. Y que Dios convidó gente. Dios le dijo a los pastores: vayan a tal lugar, vayan y encuentren lo que Dios está haciendo, vayan y celebren, vayan y reciban a mi hijo, vayan.
Dios hizo una fiesta, amado. Es lo que estoy tratando de decirle, sin decírselo directamente. Estoy tratando de decirle que Dios hizo una fiesta cuando Cristo nació. Si hay música, si hay invitados, si hay canciones, ¿qué es eso? ¿Un velorio? ¿Qué es eso? Eso es una fiesta. Eso es una fiesta. Si hay invitados, hay música, hay canciones, hay regalos que venían de camino, hay regalos. Amado, eso es una fiesta. Y lo dice la Biblia. Cuando Cristo nació, hubo una fiesta organizada por Dios, una fiesta organizada desde el cielo. Pero la Navidad es pagana. No celebres eso. Celébralo. Celébralo y gózate. Celébralo y gózate. Regocíjate. Alégrate. Porque Dios habitó entre nosotros. Caminó entre nosotros. De la misma forma que Él quiso habitar con el pueblo de Israel en el desierto, no importando la condición de la humanidad, Dios enrolló las mangas y dijo: no, yo voy a habitar en medio de ellos, porque si yo no bajo, ellos no pueden subir acá por sus méritos. Yo tengo que bajar, yo tengo que llegar hasta donde ellos, que ellos están viviendo en inmundicia, en pecado, en maldad, pero yo voy a bajar entre ellos y voy a seguir siendo santo, voy a seguir siendo Dios, pero voy a habitar en medio de ellos para traerlos a mí, para santificarlos a ellos, para salvarlos y restaurarlos. Eso hizo Dios. Eso ha estado en el corazón de Dios. Y para ir terminando, mire, por lo menos voy a empezar a terminar. Así me ayude Dios. Mire, voy a hacer el intento. Génesis comienza con un Dios descendiendo a donde está la humanidad. Génesis comienza con un Dios descendiendo a donde está el ser humano. Apocalipsis termina, Apocalipsis capítulo 22, termina con Dios descendiendo en la Nueva Jerusalén para habitar en este mundo. Repito, Génesis comienza con Dios descendiendo para habitar con la humanidad. Apocalipsis termina con Dios descendiendo para habitar en el mundo entero. La Nueva Jerusalén descendiendo del cielo con 12 puertas. 12, no 13, no 14, no 20, 12. ¿Por qué 12? Porque la misma Biblia dice que esas 12 puertas representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que al mismo tiempo representan las 12 tribus de Israel. Porque la misma Biblia dice que el Evangelio de Jesucristo está fundamentado en Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Y la Nueva Jerusalén tiene 12, que son cada uno de los apóstoles. Entonces, si la Biblia me dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y que cada puerta representa un apóstol, porque hoy en día hay gente que se dice que son apóstoles. Si eran más que 12, eran 12. Ese es el fundamento, 12. 12 apóstoles ya. No son 13, ni 14, ni 15, no, son 12. 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén con 12 puertas, con diamantes incrustados en esas puertas y en las paredes, que tiene una forma cuadrada, es decir, tiene una forma perfecta, una forma balanceada, que brilla como un diamante.
que está descendiendo y que en ese mundo no hace falta el sol, porque Dios habita en medio de ese mundo y Dios mismo alumbra a la humanidad. El Dios que quiso habitar con la humanidad en el Génesis es el mismo Dios que va a habitar en medio nuestro, en este mundo, en este planeta. El Dios que descendió. No hay que hacer una torre para tratar de alcanzarlo. No. Ya Él descendió. Ya Él vino. Tú no tienes que hacer sacrificios para tratar de buscar la salvación. No. Ya Él hizo el sacrificio por nosotros. Ya Él pagó el precio por nosotros. Ya Él hizo todo el trabajo por nosotros. Ya Él descendió para habitar con nosotros y solamente nos está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si tú me abres la puerta de tu corazón, yo entro y habito en ti y ceno contigo y permanezco contigo y me quedo contigo y vivo contigo ahí dentro de la casa de tu corazón. El Dios que desciende del cielo. No hay que subir, no hay que buscar una escalera. Inclusive cuando Dios le muestra una escalera a Jacob, la escalera no era para que Jacob subiera al cielo. La escalera era para que ángeles bajaran y ángeles subieran, pero no era para Jacob la escalera. No era para Jacob. La escalera era símbolo de la presencia de Dios, de que Dios habitaba en ese lugar, de que Dios habitaba allí. Y subían ángeles y ascendían ángeles, descendían y ascendían. Pero no era para Jacob que subiera la presencia de Dios, no, porque la voluntad de Dios siempre ha sido descender, bajar, llegar para habitar con nosotros, pagar el precio, hacer el sacrificio para darnos lo que necesitábamos para de nuevo restaurar nuestra relación con Él. Porque de otra forma no había manera. No había ninguna otra manera. Así que, amado, el Dios que desciende y habitó entre nosotros sigue estando con nosotros. Antes de Él irse, dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos ni solas. Y la Biblia dice que Él sopló: les dejo el Espíritu Santo, el Consolador, quien los va a dirigir hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y es el que ahora mismo habita en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios, que es de la misma presencia de Dios, que es Dios mismo, habita en tu corazón. Así que podemos decir: Dios habita en nuestro corazón, porque Él descendió, habitó entre nosotros. En este momento histórico, amado, donde la gente vive tan llena de ansiedad, la gente vive tan llena de miedo, tan llena de temor. Yo no sé si usted se ha percatado, pero la tasa de homicidios y de suicidios en este año se ha disparado. Homicidios y suicidios. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa por la mente de un ser humano terminar con su vida? Desesperación, frustración, sentir que está en lo profundo de un hoyo negro, oscuro, y que no hay forma de salir de ahí. Tantas cosas que pueden opacar la razón y el sentido común de un ser humano que opte por privarse de la vida. Tinieblas, oscuridad. Pero gloria al Señor, que para eso vino Cristo al mundo, para deshacer las obras de las tinieblas. Usted no tiene idea de cuánta gente
se para a su alrededor, habla con usted, te saluda, conversa contigo, tú no tienes idea de cuántas personas con las que tú hablas al día, su mente está opacada por las tinieblas y están esperando que caiga la última gota para ellos privarse de la vida, y lo han pensado y lo han planificado, y tú no lo sabes. Y Dios permite que tú hables con ellos. ¿Por qué? Porque en ti está el Espíritu Santo de Dios. En ti hay luz. En ti hay verdad. En ti hay palabra de consuelo y de fortaleza. Por eso es que yo les digo, amado, y yo insisto con esto. Esto no es una época para usted esconderse. Esto no es una época para usted encerrarse en una cueva. Esto no es una época para usted esconderse como el avestruz, esconder la cabeza bajo la tierra. No, esto es una época para brillar. Es una época para brillar. Y Cristo dijo, no se enciende una lámpara y se esconde debajo de una caja. Se enciende una lámpara y se pone en un lugar alto donde todo el mundo la vea, para que puedan recibir su luz y puedan ver el brillo de esa lámpara. Es momento de compartir, es momento de salir, es momento de hacer acto de presencia y decir aquí estoy yo para decirle que Cristo es la verdadera Navidad. Aquí estoy yo para decirle que lo que estamos celebrando, aleluya, es que el Padre Celestial nos amó tanto y tanto y tanto y tanto, que Él se hizo hombre, se humanizó y vino para habitar con nosotros. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique, como dijo el profeta? ¿Cómo irán si nosotros nos escondemos? ¿Cómo van a escuchar si nosotros nos llenamos de miedo? Ay, Dios mío, no voy a tocar esto porque me contamino. No toco esto porque me contamino. No voy a entrar a la casa de mi prima porque tienen una fiesta y allí lo que hay es jolgorio, lo que hay es bebida, lo que hay es baile, y lo que hay es reggaetón, y lo que hay es toda esa inmundicia. Yo no voy para allá porque me contamino. Usted sea sabio. Usted llegue. ¿Por qué es importante que usted llegue? Porque ¿quién tiene la luz? ¿Usted? Si usted no va, ¿qué luz van a recibir allí? Usted vaya, sea sabio, llegue tempranito y usted vaya y dé testimonio y hable y predique y usted presente y muestre el fruto del Espíritu Santo que hay en usted. Y usted dé testimonio y está un ratito y se va para su casa. ¿Pero qué usted hizo? Llegó con la luz de Cristo que habita en usted. Pero entonces si nos alejamos de todo y, ay, es que si voy para allá, mire que allí lo que hay es tiniebla, allí lo que hay es, pues mire, amado, sáquese de la mente que el Señor nos llamó solamente para estar entre los santos. Porque Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sabe con quién Cristo se pasaba comiendo y cenando? Con los publicanos y los pecadores, las prostitutas. Y lo acusaban de eso. Eso está en la Biblia, léalo. Eso está en la Biblia. Y le decían a Cristo, tú eres un comelón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Así le decían a Cristo. Eso está en la Biblia. Porque Cristo, donde lo invitaba el pecador más grande del pueblo, que la gente odiaba, y lo invitaba, allí Cristo iba. Y se sentaba a la mesa, y comenzaba a predicar, y comenzaba a enseñar, y hacía milagros, y Dios se glorificaba, y Dios transformaba las vidas allí. Donde antes había tiniebla, ahora había luz, porque Cristo llegó. Y nosotros hacemos lo contrario. Ay, yo no voy para allá porque me contamino. Ese vaso, yo no voy a tocar ese vaso porque toco ese vaso, me van a entrar como 10 demonios si toco ese vaso. Muchachos, si en ese vaso bebió fulana, muchachos, ahí yo no veo, muchachos, esos pichones me van a entrar si yo toco ese. ¿Qué? Mire, usted se ríe, pero hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. Ese vaso yo no lo toco. Muchachos, a esa casa yo no entro. Muchachos, esa casa lo que hay es una opresión. Esa casa está llena de demonios. Esa casa está llena de oscuridad. Pues ahí es que tú tienes que entrar. Ahí es que tú tienes que entrar. Porque ¿quién tiene la luz? Eres tú. No son las tinieblas, eres tú. Ahí es que hay que ir. Ahí es que hay que entrar. Claro, usted sea sabio. Sea sabio, ¿verdad? Escoja la hora, escoja el momento, pero tiene que ir. Ahí es que tiene que estar.
Pero ese concepto de que yo no toco esto porque me contamino, yo no toco esto porque entran los demonios, yo no toco esto. Mire, Señor, reprenda al diablo de la ignorancia. Lo que está en usted, nadie lo puede sacar. La Biblia dice que la puerta que Dios abre, nadie la cierra, y la que Dios cierra, nadie la abre. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, no hay diablo que pueda sacar ese Espíritu Santo y meter 2 o 3 pichones, porque es Dios mismo, aleluya, y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios está en un sitio, no hay nadie que lo pueda sacar. Si Dios está en tu corazón, mira, no hay oscuridad, no hay tiniebla, no hay brujo, no hay hechicero, no hay malicia, no hay enfermedad, no hay nada que pueda sacar a Dios de tu corazón. Aleluya, si Él está habitando en tu corazón. Pablo dijo: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo grande, nada me va a poder separar a mí del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni Satanás. Nadie va a sacar lo que Dios me ha dado. Nadie va a opacar lo que Dios ha hecho en mí. Claro, las tinieblas, esa es la estrategia del enemigo. La estrategia es alejarte. La estrategia es separarte. La estrategia del enemigo es... Mire, el diablo es astuto, ¿sabe? ¿O usted cree que no engañó a un montón de ángeles del cielo por bruto? Es astuto. Es astuto. Utiliza medias verdades. ¿Y qué te va a decir a ti? Muchacho, tú eres santo, tú eres santa, escogido por Dios. ¿Cómo tú vas a entrar a esa casa? ¿Cómo tú vas a ir a esa fiesta? Si ahí lo que tienen es un jolgorio. ¿Cómo tú vas a entrar ahí, muchacho? Después se te pega esa peste de marihuana. Imagínate que después tú encuentras un hermanito que sienta ese olorcito a pasto quemado. Que siento solo olorcito, ¿qué testimonio tú vas a dar? ¿Qué van a decirle? Y mire, y sigue sembrando pensamientos que son medias verdades. Muchacha, no, allí tú no te metas a fulano, no, tú no lo abraces, muchacho, tú abrazas a fulano, te vas a empichonar. Allí tú no entres. Muchacho, ni para allá mires, ni le hables, ni te juntes. ¿Qué hace el enemigo? Aislarte. ¿Aislarte de qué? De las tinieblas. Aislarte donde está la maldad. Aislarte de su reino. Aislarte del pecado, porque a Él no le conviene que la luz que tú tienes entre a su reino. La luz que tú tienes que entre allí donde hay oscuridad, donde hay depresión, donde hay ansiedad, donde hay depresión y donde hay tristeza. A Él no le conviene que tú entres ahí. ¿Y qué va a tratar de hacer? Aislarte, sacarte a un lado. No, allí tú no entras porque tú eres santo. No, muchachos, no te contamines. No te contamines con eso. Y el Señor nos ha llamado a eso, amado. A eso. A estar alumbrando, siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Quién va a alumbrar en ese lugar? ¿Quién va a dar testimonio en ese lugar? ¿Quién va a mostrar el fruto del Espíritu Santo en ese lugar? ¿Quién va a dar el testimonio de que antes éramos de una forma y ahora somos de otra? ¿Quién va a dar ese testimonio? Si no es usted, si no soy yo. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros llegar ahí, celebrando el verdadero motivo de la Navidad. No con tristeza, no apagado, porque el Padre hizo fiesta. Yo se los dije aquí, se lo acaba de enseñar. El Padre organizó una fiesta, había cánticos, música, invitados y regalos. Son una fiesta y eso lo organizó el Padre ante el nacimiento de su Hijo. Así que es motivo para nosotros celebrar con gozo y alegría que Dios descendió y habitó entre nosotros. Póngase de pie en esta hora, amado.